Y ahora es el turno del licenciado Pablo Narvaja. Bueno. Buen día a todas, todos. Gracias por la posibilidad de participar. Yo voy a hablar del trabajo, de la asistencia al trabajo, con tres bloques. Primero una reflexión sobre el trabajo, luego sobre un sentido común, y luego, en el medio, voy a ir mechando con el documento Una patria fundada en la solidaridad y el trabajo, ya que acá hay muchos representantes de la Mesa de Encuentro y Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna, que se conformó el año pasado con distintos sectores que se articularon y que, digamos, como un paso importante, el 13 de diciembre le entregó a Monseñor Ojea y al presidente de la Pastoral Social Nacional, a Monseñor Lugones, este documento que se llama Una patria fundada en la solidaridad y el trabajo, como documento base sobre el cual se está trabajando. Y por ejemplo, están Norma Morales y José Oscoris de Barrios de Pie, que representan a los movimientos sociales que participan de esa mesa de encuentro, Movimiento Evita, CETEP, Corriente Clasista y Combativa. Está Luis Lázara y Susana Pachecoy de la Fundación FUNTIC, que desde la tecnología está aportando también a la construcción de esa mesa. Pablo Bresano de la CGE, que participa también junto con la UIA, con ADIMRA, con CONINAGRO, Federación Agraria. José María Costa, que acá en este caso le toca participar en la mesa por la economía social, junto con la Cámara Argentina de Mutualidades, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, FECOTRA, Cooperar, FECOFE, que une las cooperativas rurales junto con CONINAGRO y la Federación Agraria, Encuentro Rural. Está también Marta Arriola, que también representa a los cuidadores de la Casa Común y participando de la mesa también desde los grupos de laicos y de voluntariados y de construcción de la Casa Común. Está también Beto Vincenzi, que representaría en este lugar ahora de la mesa al movimiento de los trabajadores organizados, a la Corriente Federal, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, que forman parte de la mesa. Está Mónica Lerose, la he visto, que de la Federación de Círculos Católicos de Obreros Católicos también están participando en la mesa. Pablo Comeglio, que también está desde el Movimiento Evita y de la Pastoral Social trabajando en la mesa, entre otros. O sea, ese documento me va a permitir ir ilustrando algunas propuestas también, ya que se habló de pacto y de consenso social, de que este conjunto de entidades que, animados también en ese día que le presentamos el documento a Monseñor Ojea y a Monseñor Lugones, le pedimos bendición, consejo, inspiración y asistencia, junto con la Pastoral Social Evangélica, que se han incorporado también a esta mesa de encuentro y trabajo por la vida digna. Así que ese documento lo voy a ir utilizando, y acá Norma fue la que le entregó a Monseñor Ojea en persona el documento. Vamos al tema del trabajo. Primer principio, el trabajo tiene una dimensión más social que económica. O reconocer en el trabajo la dimensión social y no reducirlo a una variable simplemente económica. Esto es una visión economicista que no por casualidad representa los intentos permanentes de subordinar la política a la economía y la vida humana a la renta y a la acumulación y a la concentración de esa renta. Entonces, tenemos que tener una perspectiva más amplia. ¿Por qué decimos que el trabajo no es solo una relación de mercado? ¿Por qué es algo más que la relación de mercado? El trabajo está en el centro de la cuestión social. Pasar del asistencialismo, se mencionó, a el trabajo digno implica reconocer que el trabajo es este centro de la cuestión social, porque a través del trabajo, a lo largo de la historia, los trabajadores y las trabajadoras lograron acceder a las protecciones ante las incertidumbres, ante los vaivenes, ante los problemas de la vida. Y entonces podían enfermarse y no perder su trabajo, podían tener un horario de trabajo para poder luego dedicarse a su desarrollo familiar, comunitario, personal, ¿no? Podían jubilarse y trabajar muchos años y después entrar en retiro, porque ese esquema
de protecciones y seguridades se lo daba la participación y la actividad del trabajo. Por eso el trabajo es constitutivo y pasó a ser es constitutivo de las personas, es estructurante de las personas, estructurante de las familias y estructurante de las comunidades, ¿no? Decir que íbamos de la casa al trabajo y del trabajo a casa significaba también reconocer que la vida social estaba ordenada por la participación del trabajo. Y si no hay una vida social, un trabajo que ordene, que estructure, la desintegración es la amenaza ante esas situaciones. Entonces, perder un trabajo no es solamente que alguien se queda sin trabajo, sin un ingreso. Perder un trabajo es la desestructuración de la vida, de esa familia, de esas personas y de las comunidades. Porque se pierde también todo el sistema solidario que se genera a partir del trabajo, como el seguro de la seguridad social, ¿no? Es un sistema solidario porque los que trabajamos aportamos para que los jubilados puedan cobrar sus jubilaciones. Perder un trabajo es perder un aporte. Perder un trabajo implica que el Estado tiene que hacerse cargo de lo que no puede hacer el trabajador o la trabajadora, ¿no? Y entonces asistirlo. Y bueno, luego vamos a tocar el tema. El trabajo permite al ser humano transformar el mundo, crear cultura. Es la realización de su propia dignidad. No es un adicional, no es algo sin lo cual podamos realizar nuestra dignidad. Por eso a veces es tan preocupante las soluciones, y esto se mencionó estos días, que proponen una renta universal que está desgajada de un trabajo genuino, ¿no? El trabajo genuino y la renta universal también debe estar ordenada a ese trabajo genuino, porque el trabajo permite a cada trabajador, a cada trabajadora ser dueño de su propia vida, de su proyecto de vida, dueño de sí mismo. Es liberador en ese punto de las necesidades de la existencia. Por eso el trabajo es mucho más que una variable económica, por eso es mucho más que y no se puede reducir a lo que es solamente esa variable económica. Y por eso el trabajo no puede estar subordinado a la reproducción biológica de la fuerza de trabajo. A través de los derechos del trabajo, el trabajador debe acceder a los bienes materiales y espirituales que le permitan su realización integral, esa propiedad de sí mismo. Porque a su vez el trabajo es condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía. No hay posibilidad de ejercicio de la ciudadanía para todos aquellos que hoy luchan por su supervivencia biológica. Nadie puede pensar en el bien común cuando no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos mañana a la mañana, cuando no sabe cómo hacer para llevarlos al hospital porque no tiene ni para el colectivo, o no le puede comprar un remedio, o no sabe cómo se van a abrigar, o cómo acceder a la garrafa que los caliente con el 100% de aumento, ¿no? Y esto es central. No podemos desgajar tampoco esa dimensión estructurante de la comunidad que produce el trabajo, sin esa posibilidad de fortalecer esa democracia que se basa en la participación ampliada a través de distintos canales. Cuando volvemos del trabajo a casa, tenemos la posibilidad de ir a la sociedad de fomento, a los centros comunitarios, a las organizaciones libres, a la biblioteca popular, a los clubes, a las unidades básicas, a los comités, a donde fuera, a pensar el bien común. Y así hacían nuestros padres cuando iban a la sociedad de fomento a ver cómo traían el agua, cómo traían el asfalto, cómo traían el teléfono. Y pensaban en el bien común porque tenían la vida resuelta y eran dueños de sí mismos y no dependían de nadie para poder vivir, sino de sus propios brazos, de su propio esfuerzo, de su propia cabeza. Y eso es el trabajo. Entonces, la reducción economicista del trabajo implica caer en la lógica rentística. Y pareciera hoy que el trabajo es la causa de la pérdida de ingresos de las empresas. Y por eso necesitamos generar reformas laborales que retroceden en la realización de los derechos de los trabajadores, como si esa fuera la causa de que no vienen las inversiones. Entre el año 2013 y el año 2015, hay un libro de Halliburton que le recomiendo, las grandes corporaciones internacionales ganaron más en dólares en Argentina que en sus países de origen. Y hoy los bancos, que han sido uno de los grandes ganadores de este proceso económico que estamos viviendo,
están echando gente y no están perdiendo dinero, ¿no? También sería discutir que echen cuando pierden, cuando ganaron tanto tiempo, pero no están perdiendo dinero. El problema de la renta es que es insaciable. El problema es la financiarización de la economía generada por los procesos de globalización financiera, que quiere siempre más y sos mejor cuanto más ganás. No importa sobre la base de qué sacrificios humanos injustos se basa esa ganancia. Porque las grandes empresas se deben a sus accionistas que tienen metas de renta y eso rompe la integración social porque genera desempleo. Porque se echa no para no perder, se echa para ganar más. Y esa es la lógica rentística. Cuando me tocó estar a cargo de la Secretaría del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, Daniel estaba ahí, teníamos discusiones y algunos sectores planteaban, necesitamos más torneros, ¿no? Y decimos, pero hay taxistas que están trabajando de torneros. Digo, ¿por qué necesitan torneros? ¿O ustedes necesitan torneros de 500 pesos? ¿No? Hay una lógica de salario bajo para promover las ganancias y esta acumulación de la renta. Por eso la economía y la política debe orientarse al bien común y a la promoción humana y no a la promoción de esa renta, que es consecuencia, no se dice que pierdan, se dice ganar razonablemente, ganar con justicia, no a costilla del hambre y el padecimiento de las familias, de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso las relaciones laborales no pueden estar regidas por el mercado, ¿no? Ya en el siglo XIX, Gustavo decía, hay muchas cosas que nos hacen acordar al siglo XIX, con la primera irrupción tecnológica en el mundo y en el mundo de la producción, como la máquina a vapor, luego la máquina eléctrica, con las tecnologías organizacionales, ¿no? Fue salvaje. Y la respuesta primera que dio el liberalismo o los pensadores liberales es que la pobreza era culpa de los pobres, porque nosotros escuchamos, hay reverberancias todavía en nuestro país, lamentablemente, ¿no? Son vagos, mal entretenidos, imprevisibles, no se cuidan a sí mismos, no les importa nada, hasta que apareció el pauperismo para explicar que la pobreza era resultado de las condiciones de producción. Y hoy asistimos a los mismos procesos de delegación en los individuos de su propia salvación. Y caemos en un voluntarismo y caemos en que, bueno, vos sos responsable de tu propia vida, tu problema no son las condiciones estructurales, tu problema es que vos no sabés gestionar tu propia vida. O sea, ahora se está usando mucho como esta autoayuda, no sé de dónde sale esto de gestión de la propia vida, como si una vida se gestionara igual que una empresa, ¿no? Entonces, si te va mal es responsabilidad tuya. La única diferencia es que cuando los grandes pulpos internacionales pierden, van a los estados para que los ayuden. Para ellos no vale esto. Vale solo para los trabajadores. La seguridad jurídica vale solo para las empresas. Los trabajadores no necesitamos seguridad jurídica. Nosotros también necesitamos seguridad jurídica. Y que no avasallen nuestros derechos. Que no avasallen nuestros derechos. Pero pareciera que hoy defender los derechos de los trabajadores se llama populismo. Y la democracia pierde su sentido, porque en la palabra demos está el pueblo. Y no solo el pueblo que participa en el ágora de las discusiones públicas, que puede participar en la democracia porque tiene su vida más o menos arreglada a partir de su trabajo. También la democracia está dirigida al laos, a ese pueblo que trabaja para que otros puedan participar. Pero ese pueblo que trabaja para que otros puedan participar también tiene derecho a participar. Y el trabajo es lo que permite que todos puedan participar. Entonces, la defensa del derecho de los trabajadores y de la integración en la sociedad desde el trabajo implica también atender los derechos de los que están sin trabajo, pero que necesitan trabajar para participar, fortalecer la democracia y para los cuales la democracia tiene un rol esencial. Porque la política está al servicio de ellos. Cuando se habla de darwinismo social es un error. Darwin no planteó la selección natural en el mundo de la vida social. Al contrario, él
expresamente dijo que la selección natural era propia del ámbito de la naturaleza y que no podía convertirse eso en una ley social, porque decía, la civilización, el ser humano, debe ocuparse de los más humildes, de los más débiles, y no eliminarlos. Fue Spencer el que, al servicio del liberalismo, hizo que se justificara la muerte de otros por su inferioridad y su incapacidad de lucha. La civilización siempre se pensó como protección del más débil. Simplemente la subordinación de ciertas ideas a la legitimación de relaciones de poder y de dominio son las que nos llevan o nos llevaron a que haya una gran porción del pueblo con imposibilidad de participar. Por eso es tan importante la organización, porque la organización del pueblo que quiere trabajar y no lo puede alcanzar no por sus propias ineficiencias, sino en su gestión personal, sino por las condiciones estructurales de un modelo económico tecnocrático, esa organización permite que haya una presión y una relación de fuerza para poner la democracia al servicio del pueblo, que es el objetivo de la política, el objetivo de la concepción de democracia. Pero hoy eso es populismo, porque la tecnocracia se ha apoderado de las democracias. Parece que está bien que el fin de la vida es el equilibrio fiscal. Y como saben todos los biólogos, el mejor equilibrio finalmente se logra con la muerte. Y el fin de la democracia, el equilibrio fiscal, lleva a la muerte. Segundo tema, el sentido común. A veces escuchamos cuando hablamos de asistencialismo, de trabajo, no hay que dar pescado, hay que dar la caña de pescar. Y bueno, insisto, reflexionemos sobre a veces las cosas que decimos, porque a veces estamos diciendo cosas complicadas cuando usamos ese sentido común. Primero, nadie puede usar la caña de pescar, es decir, siempre se asocia la caña de pescar con la educación, y ahora me voy a referir a eso porque es mi ámbito académico y profesional. Nadie puede estudiar con hambre, nadie puede estudiar cuando no tiene una mesa donde apoyar los libros. Entonces, la asistencia social que se asocia al pescado es permitir el acceso a los bienes inmediatos, aquí y ahora, a alguien que necesita esos bienes para poder vivir. No hay racionalidad, no hay racionalización que valga. Esto es directo, es una interpelación directa a cada uno de nosotros, en el nivel individual, a nuestras comunidades, a las organizaciones y al Estado. La acción del Estado son los programas sociales y eso es necesario, ¿no? Pero también hay un riesgo del voluntarismo, ¿no? Porque la asistencia es el resultado a los procesos y a las condiciones que generan pobreza, que generan injusticia. Y es necesario atender las consecuencias de esa injusticia, pero al mismo tiempo atacar las causas de esa injusticia. Porque si no estamos reproduciendo el sistema de producción de pobres, atendiendo solo las consecuencias. No hay política social solo abriendo comedores. La política verdaderamente social es aquella estructural que cambia las condiciones de vida de una sociedad, subordinando los bienes y el acceso justo a los bienes a las personas. Por eso tenemos que reconocer y recuperar el valor de la asistencia para los procesos de salida de la injusticia y no para permanecer en la asistencia, ¿no? Como dijo alguien acá en el primer día, ojalá que las políticas de asistencialismo no existan más, exactamente, pero con determinados modelos económicos, que es lo que plantea la Mesa de Encuentro por el Trabajo y Vida Digna, la pobreza crece y se reproduce y estaremos condenados siempre al asistencialismo, pero también, si no, como planteaba el doctor Benedetti, creo, ¿no?, a las políticas de muerte, tanatopolíticas, ¿no? El aborto, matemos a los pobres, o una serie de políticas que no proceden de las luchas de los movimientos feministas, sino que proceden de McNamara y toda la política internacional de Estados Unidos para la defensa de su seguridad nacional. Entonces, política de muerte. Y la verdad que el trabajo es una política de vida.
que multiplica las posibilidades de vida de las familias y de las comunidades. La educación es la caña de pescar, en este sentido común, y hay una necesidad de formarse y de capacitarse para ingresar al mundo del trabajo. Eso no se discute, pero cuando hay un modelo de país agroexportador, un modelo de país que asume la división internacional del trabajo nuevamente, como a principios del siglo XIX, que en función siempre de los expansionismos coloniales, es muy difícil decirle, ¿qué le dirían a un joven que vaya a estudiar hoy? ¿No? Yo entiendo lo que plantea Gustavo y estoy de acuerdo, ¿sí? Hay muchas áreas nuevas de formación, pero en general, para sostener la pirámide poblacional y ir a una sociedad de un pleno empleo, que todavía creemos en eso, necesitamos producción y no necesitamos antinomias. La mesa, el trabajo, una patria fundada sobre la solidaridad del trabajo plantea un modelo de país sin antinomias, donde tengamos campo, servicio, industria, tecnologías como dadoras de empleo, ¿no? Y la tecnología no para reproducir la injusticia, sino para producir integración social. Puede servir para ambos. Por eso la educación es muy importante, pero hay que tener una referencialidad en los modelos productivos que el país va desarrollando. Argentina es competitiva en materia tecnológica en algunas áreas. Tecnología aeronáutica, tecnología aeroespacial, satélites, tecnología nuclear. Sin embargo, este gobierno ha desmantelado eso. ¿Pero cómo? ¿No había que ser competitivo? ¿Y por qué vamos a desmantelar entonces una empresa que es competitiva? Le vende a Italia, le vende a Holanda, le vende a Australia, le vende al resto de los países. Hay lobby de Inglaterra para que nosotros no podamos vender aviones de entrenamiento a Estados Unidos, ¿no? Porque los estados no intervienen hasta por ahí nomás, eso nos hacen creer a nosotros, pero el lobby lo hacen los estados y la guerra para la generación de riqueza también la hacen los estados para defender a la empresa privada. Entonces, acá hay un modelo de país que necesita superar de nuevo el extractivismo. Volvemos a ser parte de un extractivismo. ¿Cómo se ve esto? Nosotros le cobramos retenciones a la exportación de aceite de soja y se la sacamos a la exportación de soja. Por mínimo que sea ese agregado de valor del grano al aceite, es un agregado de valor. Trabaja alguien más. Y lo hemos penado con eso, ¿no? El acuerdo con la Comunidad Europea, que se refería Gustavo recién, apunta a reforzar nuestro rol de proveedores de materias primas. Vaca Muerta y el litio de Jujuy también nos ponen en una posición extractivista de recursos naturales, con dudosa ventaja para nuestro país, porque muchas veces no tenemos publicidad de esos acuerdos y cómo se distribuyen esos recursos y quién se los lleva. Pero también la deuda es un extractivismo financiero, la fuga de capitales es un extractivismo financiero, ¿no? Se han ido 50.000 millones de dólares, el 70% de los ingresos por la deuda externa argentina. Y esto hace referencia al documento de una patria fundada en solidaridad del trabajo, ¿no? La preocupación por la legitimidad de la deuda, pero también no pagarla en función del hambre del pueblo, sino con crecimiento y replantearla, y también atender a la deuda interna, que se ha generado mucha deuda interna. Y eso solo es posible con un modelo de país, lo que recupera este documento, un modelo de país integrado, sin antinomias, basado en el trabajo, no en la especulación financiera. La mesa rechaza fuertemente todo modelo de especulación financiera, el financierismo productivo y la perspectiva de los más debilitados por un proceso. No son débiles y son más fuertes aún organizados, pero son debilitados permanentemente. No son vulnerables, son vulnerados. No son esclavos, son esclavizados. Nadie nace esclavo. Son las condiciones las que esclavizan. Nadie nace, o si se quiere, todos nacemos vulnerables y algunos tienen oportunidad de fortalecerse y de integrarse y otros no. Entonces, esta es la perspectiva del documento. Pero todavía falta algo, y termino con esto en este sentido común. ¿De qué sirve pescar cuando el modelo económico no garantiza pescados en el río? ¿Qué caña le voy a dar a alguien si no se puede ni pescar? Si no hay nada para pescar. El proyecto político es el que garantiza que haya peces en el río.
es el proyecto, es este modelo de país al que hace referencia la mesa, que significa estar orientado a ese bien común, subordinar las relaciones económicas a las relaciones sociales, el hombre como centro de la economía. Que haya peces en el río significa también pensar no solo en la ganancia inmediata, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires licitó 4.000 millones de pesos para arreglar veredas. Le podría haber dado un 10% de eso a la economía popular, para que sean los trabajadores de la economía popular los que arreglen la vereda. Ese sería un trabajo productivo, genuino, y no las grandes corporaciones del cemento. Los parques nacionales, con la necesidad de cuidar nuestra casa común, tenemos poquísimos guardaparques. Esa sería una fuente de trabajo. En cultura, en deporte, como nos mostraba Emilce ayer, sobre nuevas actividades que también pueden generar a través del arte y el deporte trabajo genuino. El espacio público. Sacar al trabajo de la dimensión económica implica ponerlo en la dimensión social, y hay una productividad que no es económica pero que es social del trabajo, y que el trabajo genuino puede ayudar al Estado, sea por relación directa o por delegación en la comunidad organizada, que el trabajo cumpla sus funciones a través de trabajadores y trabajadoras que cumplan esas funciones, como arreglar las veredas, cuidar un parque nacional, cuidar el medio ambiente, como lo hacen los cuidadores, etcétera, ¿no? Y eso es trabajo. Y también entonces, si salimos de la lógica del equilibrio fiscal y vamos hacia una lógica de crecimiento con justicia social, el Estado también es generador y promotor de empleo, porque la tecnología que genera nuevos empleos nos plantea un gran desafío, y ahí de nuevo el Estado cumple el rol. La brecha de las calificaciones entre el que deja un empleo superado por la tecnología y el nuevo empleo que se genera, que requiere capacidades, saberes, destreza, que la persona que queda sin trabajo no está en condiciones de poder incorporarla. El Estado debe administrar la innovación tecnológica para ganar tiempo de capacitación de los trabajadores para que puedan insertarse en otras áreas. Y hay herramientas en el Estado, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el Ministerio de Trabajo, que están desaprovechadas, pero para eso necesitamos un Estado que diga, bueno, a partir de 5 años no vamos a tener más estacionarios de servicio, y en 5 años los vamos a capacitar, a recalificar para que puedan hacer otra cosa. Pero si esperamos todo y decimos es culpa de los trabajadores, no están preparados para trabajar, la pobreza vuelve a ser, el individuo vuelve a ser causa de su propia pobreza. Luchar por una democracia más fuerte, más profunda, más sustantiva al servicio del pueblo, es esa meta de la mesa de trabajo y encuentro, y la primera contribución que hemos hecho al diálogo social con ese documento, Una patria fundada en la solidaridad del trabajo, que nos compromete a seguir trabajando por una patria grande, porque el marco latinoamericano es central para un modelo de país que quiera realmente construir soberanía y justicia social. Y esa patria grande es la única forma de que, a nuestro juicio, podamos tener un pueblo feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo.